Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En mayo de este año, la organización Human Rights Watch pidió en una carta al presidente Daniel Noboa poner fin al control militar en las prisiones por supuestas violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Sin embargo, los estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno continúan en el país. ¿Algo ha cambiado desde entonces? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Juanita Gubertus. Ella es directora para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, el organismo internacional sostenía en esta carta que le hicieron llegar al presidente de la República y que fue firmada por usted, entiendo, que se habían producido algunas detenciones arbitrarias, una aparente ejecución extrajudicial y muchos casos de malos tratos que podrían haber llegado a torturas. Eso decía el documento. 6 meses después, entregado este informe, pues, ¿ha habido algún resultado, alguna respuesta? No, la situación es aún más grave. La política de seguridad del presidente Noboa no solamente no ha sido efectiva en reducir el impacto del crimen organizado en la ciudadanía ecuatoriana, sino que además ha profundizado las violaciones a derechos humanos. Según los datos de la Fiscalía General de la República, a la fecha tenemos 8 denuncias por desaparición forzada, 15 por ejecuciones extrajudiciales, 83 por torturas dentro de los establecimientos penitenciarios que están ahora en control de Fuerzas Armadas y 223 investigaciones por extralimitación en el uso de la fuerza. El avance de las violaciones a derechos humanos ha incrementado e insisto, lo que hemos visto es una muy baja reducción en la tasa de homicidio y por el contrario un crecimiento en la tasa de secuestros y de extorsiones. Ahora, ya en esta carta que enviaron hace 6 meses ya habían planteado que los resultados no se habían dado luego del estado de excepción de la declaratoria de conflicto armado interno. Sin embargo, entre 1 de enero y 10 de noviembre de este año, según la ministra del Interior y los funcionarios de gobierno, ha disminuido en un 18% el índice de muertes violentas en el país. La mayoría de estas muertes violentas, según tengo entendido, salen con una orden de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿eso no demostraría que sí hay resultados en la declaratoria de conflicto armado en el país? No demostraría por varias razones. Lo primero es que cuando uno mira esos datos a nivel municipal, se da cuenta que si bien es cierto, los datos que yo tengo son de una reducción del 16% entre 2023 y 2024, en todo caso 2024 está por encima de 2022. Es decir, si uno compara 2019-2024, hay un incremento del 400%. Pero más grave aún, encontramos efectos globo, es decir, lo que uno ve como una pequeña baja en Guayaquil es una subida en Durán brutal en términos de homicidio. Lo otro son fenómenos cambiantes, lugares en los cuales no es que el Estado haya tenido el control, sino que alguna de las bandas tomó el monopolio de ese territorio, entonces ya no hay muertes violentas porque no hay ahora confrontación con otra banda, pero siguen teniendo ellos el control y por eso está creciendo extorsión y por eso está creciendo secuestro. ¿Dónde vemos el elemento, el eslabón que está faltando? La falta de fortalecimiento de la administración de justicia y la falta de inversión del gobierno en la administración de justicia. Vengo de estar en Guayaquil y lo que me dicen es, para poder hacer un estudio de balística me toca pedir de Quito el equipo y el técnico. Acabo de hablar con una juez de Orellana que me dice, balística aquí en Orellana no existe, no hay ninguna posibilidad para hacer las autopsias, nos toca pasar a la provincia del lado. Entonces, y eso sin hablar de los atentados contra los jueces y fiscales. En lo que va desde 2022, 15 homicidios de operadores judiciales, fiscales, jueces, operadores judiciales y más de 38 atentados casi con un intento de amenaza directa a la vida de estas personas. Entonces, si no les protegemos, si no les damos los mecanismos necesarios en términos de investigación forense, difícilmente vamos a tener una lucha efectiva contra el crimen organizado. E insisto, la otra cara de esa moneda es unas violaciones muy graves a derechos humanos. En el pedido que ustedes plantearon en el inicio de este gobierno, o hace 6 meses más o menos, era de que se retire a las Fuerzas Armadas de las cárceles. Ahora, justamente el último dictamen de la Corte Constitucional en el país declaró la inconstitucionalidad del causal de conflicto armado interno. Sin embargo,
esa resolución no va a tener ninguna incidencia en el accionar de los militares en las calles y en las cárceles, porque obviamente esa fue una decisión que tomamos los ecuatorianos en las urnas. A ver, son dos fenómenos. Lo primero, la situación de las cárceles. Si uno mira desde 2021, se han cometido 600 homicidios dentro de cárceles, 600 personas que han perdido la vida dentro de cárceles. La última masacre hace un par de semanas. La información que nosotros tenemos de mano directa de personas que están dentro de cárceles o que entran a las cárceles y vuelven y salen es, si bien un primer control inicial por parte de la Fuerza Armada, lo que está pasando ahora con la prolongación de la presencia de Fuerza Armada es que se están corrompiendo. Hay en este momento militares involucrados en casos de corrupción dentro de las penitenciarías, participando de la entrega de celulares, del ingreso de drogas, del ingreso de armamentos, las denuncias de tortura, que ya las mencionaba, y situaciones muy delicadas de atención en salud. En el caso de la penitenciaría del Litoral, 400 casos de tuberculosis dentro de la penitenciaría. Incluso ayer que me reuní con el general director del SNAI, le puse de presente los casos de tortura y él se comprometió a crear una comisión multidisciplinaria para la investigación de las denuncias de casos de tortura. Entonces, un primer elemento es pensar que uno puede eternamente dejar las cárceles en manos de los militares. Es una mala idea. Y ya está empezando a darse no solo casos de corrupción, sino casos de violaciones de derechos humanos. La otra discusión es conflicto armado. Nunca nadie se imaginó en los peores momentos de la mafia controlando Italia, de la mafia controlando Nueva York o Chicago, que era un conflicto armado. Son situaciones gravísimas de criminalidad organizada que la forma en la cual se lucha contra ellas es con buena capacidad de judicialización. Pero lanzar un conflicto armado no responde al contexto y por eso la Corte Constitucional está diciendo no es un conflicto armado. ¿Quién va a decidir caso a caso cuando varios de esos militares estén implicados en esas violaciones a derechos humanos y van a terminar ellos pagando cárcel por cuenta de que un conflicto armado que declara el presidente sin que los criterios objetivos que establece el derecho internacional humanitario de nivel de organización y nivel de hostilidad se cumple? ¿Quiénes van a pagar? Los militares que están ejecutando esas órdenes. Ahora, ¿cuál es el proceder de Human Rights Watch en este momento? ¿Están de nuevo en el Ecuador haciendo este análisis? ¿Van a presentar nuevamente una alerta o acaso este tipo de información, estas investigaciones que ustedes realizan tienen algún tipo de vinculante para una posibilidad de una demanda internacional? Nosotros somos una organización no gubernamental, no recibimos ningún recurso de ningún gobierno, tenemos un equipo permanente en Ecuador, yo estoy basada en Colombia, estoy haciendo esta visita en esta ocasión, pero acá se mantiene el equipo y eso continúa. Vamos a seguir publicando informes, este nuevo en el que estamos trabajando en documentar graves violaciones a derechos humanos cometidas bajo la declaratoria de conflicto armado y afectaciones al poder judicial por parte del crimen organizado. Yo estimo que lo estaremos publicando el próximo año. Constantemente a nivel global nuestras investigaciones han sido insumo para distintas investigaciones internacionales por parte de distintas autoridades, tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por supuesto de las autoridades internacionales a nivel de responsabilidad de Estado o de responsabilidad individual penal. Es decir, aquí van a insistir al gobierno para que preste atención a estas alertas. Por supuesto, no solo por la gravedad, sino porque hay una responsabilidad. El gobierno es responsable no solo de proteger a la ciudadanía frente a las violaciones del crimen organizado, donde ha habido omisiones, es también responsable de tomar medidas para que este tipo de violaciones a derechos humanos dejen de presentarse. Y lo que nos muestra el resto de la región es que cuando los gobiernos de turno no toman medidas, sus líderes se convierten en corresponsables. Con esto me quedo, le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos acompañó Juanita Gubertus, directora de las Américas para Human Rights Watch. Este es el informe del tránsito.